Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Muy bien, mis amados, vamos a la clase de esta mañana. Como ustedes pueden recordar, estamos en Santiago. Es la carta que estamos estudiando los domingos por la mañana. It's time for Bible class. Remember, please, that we are studying this morning the book of James. We are in chapter 1. As a matter of fact, our goal for today is finish or complete chapter 1. We're going to be looking at this morning verses 19 through 27. Muy bien, mis hermanos, la idea o la meta de esta mañana para la clase es poder completar o finalizar el capítulo 1. Para esto vamos a estar en los versículos 19 hasta el 27. Y con esto completaríamos prácticamente el capítulo 1. Antes de hacer eso, antes de entrar en detalle del estudio de esta mañana, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado en las lecciones 1 y 2 de esta clase. Como ustedes recordarán, Santiago, el escritor de esta carta, es, por algunas conclusiones que hicimos, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Contrario a lo que muchos o algunos piensan, María tuvo más hijos con José. Era lo normal, era lo lógico, eran un matrimonio, tuvieron más hijos y Santiago es uno de ellos. Según entendemos, es el mayor, es decir, el que le seguía a Jesús. Pero cuando nosotros vemos Juan, si gusta lo leemos, no hay ningún problema. Juan capítulo 7, versículo 5, vamos a encontrar algo interesante, y es que en vida o en ministerio de Jesús, sus hermanos no creyeron en él. Por favor, lea conmigo desde el versículo 1. At this time, we're gonna read John chapter 7, verses 1 through 5. The writer of this letter is James, right? The half-brother of Jesus Christ. John 7, 1 through 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, escuche, sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Verso 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Muy bien, esto incluye a Santiago, ¿no? Santiago, el medio hermano del Señor, no creía en Jesús mientras Jesús estuvo en vida. Algo sucedió en la vida de Santiago, porque como hemos mencionado ya en Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 1, también vemos, capítulo 2, perdón, de Gálatas, vemos cómo Santiago se menciona como un pilar, una pieza importante en la iglesia que estaba en Jerusalén. Es decir, algo hizo que el medio hermano del Señor viniera a ser creyente. Hoy entiendo, hermanos, que es o fue motivo de la resurrección de Jesús. Es decir, durante su ministerio, durante su vida, Jesús pasó todo el tiempo diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Yo me imagino a Santiago, su medio hermano, diciendo, eres superior a nosotros, claro, el Hijo de Dios, el perfecto, el preferido de la familia, esto y lo otro, como suelen haber discusiones, ¿verdad?, en nuestras familias, y no creían en él. Pero cuando lo vio, porque
Santiago, me imagino, lo vio crucificado, lo vio muerto y luego lo vio vivo, lo vio resucitado. Claro, este hombre dijo, realmente mi hermano era quien decía que era y creyó en él. Y vino a ser escogido, hoy entiendo yo que fue escogido por Dios para escribirnos esta carta de Santiago. Por cierto, muy corta, pero muy grande en contenido, que nos habla del cristianismo práctico que todos necesitamos llevar. Algo de lo que vimos en la primera y también segunda clase es que debemos buscar la sabiduría divina. El versículo 5 del capítulo 1 dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos buscar la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto. Pero otro consejo que nos dio Santiago es pedir con fe. Pedir con fe sin dudar, porque el que duda es como el hombre de doble ánimo, dice el versículo 8, hombre de doble ánimo. Hablamos acerca de eso, hermanos. ¿Qué es o cómo ejemplificamos el hombre de doble ánimo? ¿Recuerdan? De dos almas, ¿correcto, hermana? Literalmente lo que el texto dice, un hombre con dos almas o dos personalidades distintas. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Versículo 8. Y esa palabra inconstante que encontramos ahí en el versículo 8, dijimos, representa específicamente a un hombre en estado de ebriedad. En alguna ocasión ustedes han visto a un hombre borracho o a una mujer ebria o ebrio, borracho. ¿Cómo caminan? ¿Caminan bien rectecitos? ¿Saben para dónde van? No. Una persona ebria se tambalea, no camina bien, tiende a caerse, no sabe hacia dónde va. Esa es la palabra griega o ese es el contexto del que se nos está hablando aquí. Alguien que pide a Dios algo dudando, dice, es como un hombre de doble ánimo. Alguien que es inconstante. Y no podemos ser así. Si fuésemos así, dice Santiago, seríamos como las ondas del mar, como el agua. El agua no tiene inteligencia, ¿verdad que no? El agua se mueve, pero no se mueve por sí sola. Ocupa de un agente externo que en este caso es el viento. Pero el agua no decide hacia dónde va. El agua corre hacia donde el viento la lleve. Si nosotros somos de esta forma, hermanos, con falta de fe, dudando en lo que pedimos, nos convertimos en este tipo de personas. Vea tres ilustraciones que hemos usado. Las ondas del mar, alguien inconstante que es como un ebrio, o en este particular también alguien que es de doble ánimo, alguien de dos almas. ¿Ok? Y eso pues es prácticamente exhortado por el escritor Santiago. Otra cosa que vimos importante es que al final del capítulo, perdón, del versículo 10 y 11, específicamente, eh, quiero leer el 10 y el 11 realmente para que nos quede más claro. Dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Okay, aquí la exhortación de Santiago es clara. Al parecer habían hermanos ricos en la iglesia y que estaban poniendo su confianza en las riquezas. Una exhortación muy válida para nuestros tiempos también, donde debemos recordar que todo viene de parte de Dios y que Dios es el dador de todo lo que tenemos. Como hablábamos esta mañana, pues sea poco, sea mucho, todo viene de Dios. Pero estos ricos estaban poniendo su confianza en las riquezas. Así que, bueno, se les exhorta a evitar esa forma de pensar. Recuerden, hermanos, esto es un repaso, por eso voy tan rápido, por
por aquello que alguno de ustedes no haya estado en estas lecciones. Versículos 12 al versículo 18, lo que vimos fue que la vida, hermanos, es el campo de pruebas. Es el campo de pruebas. ¿Cuándo comprar un auto nuevo? ¿Sabían ustedes que esos carros que son nuevos, ¿verdad? Antes de salir al mercado, antes de que el vendedor lo pueda poner, o el fabricante, perdón, lo pueda poner a venta, esos automóviles pasan por una serie de rigurosas pruebas, los llevan a probarlos, obviamente, los llevan a diferentes terrenos para ver que todo el mecanismo y las funciones del vehículo estén bien, que funcionen bien antes de poder venderlo. Así he visto yo en algunos videos, los llevan a hacer pruebas. Adivine qué, ¿cuál es el campo de pruebas para nosotros? Es la vida misma, es la vida. Si una cosa nos va a enseñar Santiago es que nosotros como seres humanos y también como cristianos vamos a enfrentar en nuestra vida pruebas, dificultades. De hecho, nomás iniciando el capítulo, en el versículo 2 dice, ustedes deben tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Vamos a tener pruebas, vamos a ser probados. Algunas de esas, según el versículo 12 en adelante, son situaciones que vienen a nuestra vida por causa de la concupiscencia que hay en nuestra vida. Dios no puede tentarnos, dice Santiago, ni Él tienta a nadie. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Esa tentación viene de nuestros propios deseos, que si nosotros permitimos que se alineen en nuestra mente y le ponemos ahí, lo empezamos a maquinar, pues van a ser el pecado, y el pecado, una vez que es consumado, da a luz la muerte. Creo que fue la semana anterior que dije que el enemigo lo que hace es como ponernos un buffet. ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante, buffet, donde usted se sirve lo que usted quiere comer? Yo no sé ustedes, pero en general me sirvo lo que más me gusta, porque para mí es una tentación. El diablo conoce, sabe realmente con qué nos puede tentar, pero no puede obligarnos a pecar. Él solamente pone ahí todo el buffet y usted escoja lo que quiera. Pero creo que lo dije la semana anterior también. Vamos a ver luego en el capítulo 4, cómo podemos resistir al diablo, cómo podemos resistirlo, y al final lo único que le va a quedar es huir de nosotros. Finalmente terminamos la clase de la semana anterior diciendo que en Dios no hay variación ni sombra de cambio. Versículo 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ven ustedes la transición del día y la noche? ¿Cómo hay una transición del día y la noche? Pues dice Santiago que Dios es luz, es el Padre de las luces, y no hay sombra de variación en Él. Es decir, que Dios siempre es luz. Dios no se oscurece, Dios no cambia, es lo que dice Santiago. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Hecha este repaso, vamos a entrar a la clase de hoy, lo que nos queda de tiempo, versículos 19 al 27. Y esta clase pues lleva por título, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Vea las primeras dos palabras del versículo 19. ¿Cuáles son las dos palabras del versículo 19? Por esto, por esto. ¿Entienden ustedes que es una conclusión de lo que ha dicho anteriormente? ¿Cómo finalizó el versículo 18? ¿Qué decía el versículo 18? Repásenlo conmigo. Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dice, para que seamos
primicias de sus criaturas. Vea la conclusión del versículo 18. Es por la voluntad de Dios que nosotros hemos nacido de nuevo. Porque Él quiere que nosotros seamos sus preciosas criaturas. ¿Cuánto vale eso para usted? ¿Cuánto vale eso para nosotros? ¿Tiene algún significado que Dios nos haya escogido para nacer de nuevo? Por eso es que Santiago hace esta conclusión en el verso 19. Por esto, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere cuando dice esto? Por esto, por lo que Dios ha hecho con nosotros, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablemos un poquito del versículo 19. Siempre nos gusta hablar del griego, de la palabra original, ¿verdad? Esa palabra que ustedes ven en la presentación, veloz, es la palabra que la Reina Valera, 1960, usa como pronto. Pronto. La palabra es tachus, del griego, que traduce alguien ligero de pies o alguien que es veloz, alguien que es rápido, y es únicamente usado solo una vez en el Nuevo Testamento esta palabra, y es usada por Santiago. Y vea lo que implica una disposición lista para aprender. Es decir, que cuando nosotros leemos en el verso 19 que todo hombre, toda mujer debe ser veloz, pronta, rápida para oír, nos demanda una disposición para aprender. Qué importante lección esta para todos nosotros. ¿Por qué? ¿Es usted o ha escuchado o ha visto a alguien que tiene la siguiente característica? Yo creo que todos podemos levantar la mano y podemos declararnos culpables. Cuando usted está en una conversación con alguien, ¿usted está escuchando para entender o está escuchando para ver qué le va a usted a contestar? Piense en la última oportunidad, la última ocasión que usted discutió con alguien y estaba escuchando el argumento de ese alguien. ¿Estaba usted escuchándole para entender su posición o para, ya estoy esperando a ver qué le puedo contestar, a ver qué le puedo responder a lo que me está diciendo? ¿Entiende lo que Santiago nos quiere decir aquí? Que tenemos que ser veloces para tener la disposición de aprender o de entender lo que me están diciendo. Necesitamos aprender a oír. ¿Me sigue? Yo sé que esto es muy trillado, ya suena hasta cliché, pero ¿por qué Dios nos puso 2 oídos y solo una boca? Yo podría escuchar solo con solo un oído, pero no escucharía tan bien. ¿Por qué nos puso el Señor 2 oídos? Para oír bien, para prestar atención. Eso es lo que habla Santiago. Y si Santiago, perdón, lo siento, hermanos, si Santiago nos está dando esta exhortación, es porque era algo, común en ese tiempo, como lo es hoy en día. Nos cuesta escuchar. No queremos escuchar, queremos hablar. Pero adivinen que cuando nosotros hablamos, queremos que nos escuchen. Pero cuando nos toca a nosotros escuchar, no queremos escuchar. Por eso Santiago dice, sea veloz para escuchar. Pero luego dice, tardo para hablar, tardo para airarse. Es decir, es como si le diésemos la vuelta, a la moneda. Si tengo que ser veloz para oír o para escuchar,
¿Cómo tengo que ser a la hora de hablar? Todo lo contrario, baje las revoluciones. Quítele el pie al acelerador. Vaya poniendo freno. Todos, hermanos. Todos, en algún momento de nuestra vida, podríamos declararnos culpables de este comportamiento. Todos podríamos declararnos culpables. Es importante, hermanos, que veamos que Santiago habla acá o se refiere a pláticas en asuntos cristianos o espirituales, aunque puede aplicar a cualquier aspecto de la vida, cualquier conversación o discusión. De hecho, algunos he escuchado que aplican este versículo para el matrimonio. Se quiere tener la menor cantidad de problemas posibles en su matrimonio, escuche más y hable menos. Es decir, algunos lo aplican al matrimonio, otros lo aplican a las relaciones de amistad, etc. Pero por contexto se está hablando en cuestiones de asuntos espirituales, en asuntos de iglesia, que por cierto, pues, también, aunque algunos dirían no debe ser, en ocasiones entre hermanos tenemos problemas, diferimos en algunas cosas, tenemos formas de pensar diferentes, y es ahí donde Santiago dice, escuche más y hable menos. Porque cuando estamos en ese momento en los cuales queremos hablar, va a surgir algo que es contrario a la voluntad de Dios. Versículo 20. Versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? Por cierto, verso 20, ira o enojo, del griego orgen, una emoción violenta que resulta en un enojo descontrolado. Descontrolado. Es decir, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, en ocasiones hay cierto enojo que, vamos a decir, es controlado, ¿no? Usted se enoja por algo, pero ya, se enojó y pasó. Pero el enojo o la ira del que está hablando Santiago acá no es ese tipo de enojo. Es esa persona que se enoja y se descontrola. No es capaz de controlar sus emociones y termina haciendo y diciendo cosas indebidas. Es por eso que él dice, cuando un hombre se enoja de esta manera, no puede obrar, no puede actuar de acuerdo a la justicia de Dios. ¿Me sigue? Y eso deberíamos de evitarlo a toda costa. A veces, con regularidad, decimos cosas de las cuales necesitamos arrepentirnos. Necesitamos luego ir y ofrecer una disculpa por algo que dijimos que era inadecuado. Entonces, incluso, de nuevo, no quiero adelantarme, pero capítulo 3, Santiago nos va a hablar acerca de la lengua, ¿verdad? Si usted lo ha leído, Santiago nos va a hablar acerca de la lengua y dice que curiosamente los seres humanos han aprendido a crear timones para gobernar las naves, los barcos, los automóviles, los aviones, pero no somos capaces de dominar la lengua. Y aquí vamos a terminar en el capítulo 1 el día de hoy. Si no refrenamos nuestra lengua, no somos capaces de dominar nuestra lengua, adivine qué dice Santiago, nuestra religión es vana. No importa lo que usted diga, no importa cuán cristiano usted se crea, no importa cuán espiritual usted se sienta, si usted no es capaz de refrenar su lengua, de dominarla y de quedarse callado cuando tiene que quedarse callado, su religión es vana.
Así que vemos, es un aspecto importante, hermanos. Porque cuando estamos enojados, queremos hablar, queremos defender nuestro punto y queremos tener la razón. No he conocido a alguien que no quiera tener la razón. Todos queremos tener la razón. En una discusión, sea de matrimonio, de amistad, de lo que sea, todos tenemos un punto que estamos defendiendo, ¿cierto? Y todos queremos tener la razón. Recientemente he escuchado, algunas personas que dicen, últimamente he preferido o prefiero tener paz que tener la razón. Por tener la razón, muchos se han divorciado. Por tener la razón, muchos se han separado. Así que bueno, me estoy yendo por otro lado, hermanos, pero realmente el punto del versículo 20 es claro. Cuando estamos enojados, no podemos actuar de la forma que Dios quiere, es lo que dice Santiago. No podemos. Cuando estamos enojados, no podemos tomar decisiones, ni podemos obrar de la forma que Dios quiere. Es por eso, perdón hermanos, que Santiago continúa en el versículo 21, diciéndonos, por lo cual, ¿verdad? Estas dos palabras siempre son importantes, son como conclusiones. Por lo cual, ¿qué es lo cual? ¿A qué se refiere? Como cuando estamos enojados no podemos actuar como Dios quiere, entonces, dice Santiago, deseche toda inmundicia y abundancia de malicia. No es necesario que levante su mano, pero ¿reconoce usted alguna inmundicia en su vida? No es necesario que levante su mano. Responda para usted mismo. ¿Hay alguna malicia? Y entiéndase malicia, algún tipo de maldad en su vida. Vea lo que significa inmundicia en el lenguaje original. Ruparos, algo que es sucio o algo que es inicuo. Después, la palabra malicia, ahí en el versículo 21 es del griego kakia. Kakia. ¿Le parece curioso? En mi país decimos cuando alguien ve a un delincuente, y recuerdo también en una, ¿cómo es que se dice esto? En una serie mexicana, Chespirito, tenían un apartado en el Chespirito de dos peteretes, no me acuerdo cómo se llama, chompiras. Sí la vio, hermana, sí la vio. Y ellos dos le decían los caquitos. ¿No recuerda usted que le decían Alejandro de México y yo, ¿cómo no? Bueno, tenían un apartado así le decían a ellos, recuerden, los caquitos. ¿Sabe por qué? ¿De dónde viene eso? De esta palabra griega. Cacos, un malhechor. Cuando usted lee en los evangelios que Jesús fue crucificado a la par de un malhechor o en medio de dos malhechores, la palabra malhechor es caco, del griego, alguien profundamente malvado. Entonces, entiéndase la idea, ¿no? Entiéndase la idea de lo que Santiago quiere decir aquí. Puede ser que en nosotros todavía hay algún tipo de suciedad, es decir, de inmundicia, o puede ser que haya en nuestra vida algún tipo de malicia, maldad, caquía. Ustedes dicen, pero somos cristianos, ¿cómo puede existir en nosotros esas cosas? Bueno, si Santiago lo está diciendo aquí, es porque existía en ese tiempo y existe también en la iglesia, pero el problema no es tenerlo, el problema es que nos sintamos habituados a eso, porque aquí vemos la acción que debemos nosotros hacer. ¿Cuál es la acción? Desechar. Si hoy usted dice, sí, yo tengo esta maldad en mi vida, todavía tengo esta inmundicia en mi vida, lo
que usted tiene que hacer después de reconocerlo es desechar. ¿Cada cuánto usted saca la basura de su casa? ¿Todos los días? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de dejar la basura en la casa por 2 semanas o un mes? Huele mal. ¿Qué más? Aparte de oler mal, se acumula y empieza a soltar como una agüita ahí, ¿verdad? Fea. Y los gusanitos ahí. Es decir, no nos gustaría vivir en medio de la basura, ¿verdad que no? Produce repulsión. Pero vivimos con tantas cosas en el corazón a veces que no lo queremos desechar. Es lo mismo que dice aquí Santiago. Deseche toda la malicia. Y después que ha desechado la malicia, que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué dice? Vuestras almas. ¿Okay? La frase se traduciría entonces como una sobreabundancia de maldad que está burbujeando al borde de un recipiente. Debemos desechar eso y recibir con mansedumbre. La palabra mansedumbre del griego krautes significa apacibilidad de disposición o en este caso humildad. Hermanos, nosotros por nosotros mismos no vamos a poder ser salvos. Necesitamos hacer 2 cosas. En resumen, 2 cosas. En primero, tratar de desechar, en primer lugar, desechar todo lo que esté mal en nuestra vida. Y en segundo lugar, según dice Santiago, recibir la palabra con humildad, con mansedumbre, diciendo, esta palabra, la palabra de Dios, es lo único que puede salvar mi alma. Es lo que dice el versículo 21, usted lo puede ver ahí. Es decir, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para poder ser salvos. Pero adivinen qué, y por eso me encanta Santiago, no es solo recibir la palabra. Oh, vine aquí el domingo, escuché la clase bíblica, ya la recibí y como la recibí, la palabra me va a hacer salvo. No es solamente, ahí no termina el proceso, hermano. Versículos 22 al 25, Santiago me va a decir a mí y a todos nosotros que debemos poner en práctica esa palabra. No es solo recibirla. ¿Qué hay que hacer después de recibirla? Versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, considera su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, subraya, y persevera en ella, repito, y persevera en ella, ¿qué pasaría? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Me siguen, hermanos? Necesitamos poner en práctica en nuestra vida la palabra que recibimos. Si no, el proceso queda incompleto. De nada nos sirve. A mí me encantan las comparaciones que hace Santiago. En los versículos anteriores nos comparó con las ondas del mar, con un hombre de doble ánimo, como alguien que es inconstante. Ahora nos dice, vea, no se engañen, hermanos. Si usted viene a escuchar la palabra y no la pone en práctica, es como alguien que se fija en un espejo, alguien que se mira en un espejo. Todos yo creo nos miramos en el espejo esta mañana. Me cuesta trabajo creer
que alguien no se miró al espejo esta mañana? Cada día yo siento que nos miramos al espejo. Yo me miro al espejo todos los días. No porque sea vanidoso, sino porque a veces uno lo hace por costumbre. Se mira al espejo a ver si no tiene nada en el rostro, si está bien peinado, etc. Cuando se lava los dientes, no lo sé. Pero yo no recuerdo muy bien cada uno de los detalles de mi cara, ahora que me observé en la mañana. ¿A dónde tengo una cicatriz? No recuerdo muy bien. Tengo una idea muy vaga de mi rostro. Así nos compara Santiago. Si venimos solo a escuchar la palabra y no a ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero no solamente eso, hermanos, sino que el texto dice, y es aquí donde a mí me genera un poco de, ¿cómo decirlo? Un poco de ansiedad, ¿será? Al final del versículo 25, donde dice que si nos comportamos de esta forma, es decir, si venimos a oír y no perseveramos en la palabra del Señor, no vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. ¿Sabe qué es una persona bienaventurada? Alguien que es feliz, gozoso, bendecido. Con regularidad deseamos muchas bendiciones. En mi país, por ejemplo, constantemente decimos, Dios le bendiga, hermano. Bendiciones, mi hermano. La paz de Cristo sea contigo, etc. Deseamos eso para la vida de los demás. Y así debe ser. Usted quiere ser bendecido en su vida. Usted quiere ser gozoso, feliz. Una cosa tiene que hacer. Según Santiago, ¿verdad? Según Santiago, ponga en práctica lo que usted está escuchando en la palabra de Dios. Si no lo ponemos en práctica o somos hacedores, que podemos ir a la definición. Ser un hacedor, el griego, implica una acción creativa y claramente diferente a una acción mecánica. ¿Cuál acción mecánica hizo usted esta mañana? Piense por un momento y me da un ejemplo. Cuando digo acción mecánica, es algo que uno hace en automático, porque siempre lo hace. Bañarse, cepillarse los dientes. ¿Qué dijo, hermano? Levantarse, mecánico. Tomar café, cosas que ya uno hace porque a veces uno ni se da cuenta. Uno hace cosas que ni se da cuenta ya. Yo lo primero que hago, en mi caso, y es como una ley, es levantarme y poner el café, poner el coffee maker, hacer mi café. Luego de eso me baño. Les puedo decir, es algo mecánico, ya automatizado. Me levanto, pongo el café, voy, tomo la toalla, me dirijo al baño, etc. Cosas que ya uno hace, mecánicas. Porque uno está en automático, pero no es eso lo que Santiago dice aquí. Hacer o ser un hacedor de la palabra es una acción creativa, no mecánica. Santiago usa una palabra que significa, escuche, que nuestra acción está motivada por un corazón puro. Es decir, ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto que Dios me pide hacer? ¿Por qué? Porque ya he limpiado mi inmundicia, ya he limpiado mi maldad, he dejado que la palabra de Dios entre y me limpie mi corazón puro. Ahora sí, esa palabra que está en mi corazón, voy a sentirme motivado a ponerla en práctica en mi vida. Ese concepto de que Cristo me salvó y yo puedo vivir como yo quiera, no es bíblico. Es cierto que somos salvos por gracia. Lo creo y lo veo en la Biblia. Pero también el Señor quiere, que yo me comporte de una manera diferente. Y eso, mis hermanos, mis amigos, demanda esfuerzo
demanda responsabilidad de parte mía. Si no fuese así, Santiago no me diría esto a mí, que debo ser hacedor de la palabra. ¿Me sigue? Así que esto es importante. ¿Qué estamos haciendo con las clases, los sermones que escuchamos cada domingo? Que es muy importante. Yo les invito a ustedes a tomar nota. No porque esta clase sea el gran maestro Cristian que la está dando. No, es porque somos oidores olvidadizos, dice Santiago. Y más importante que anotar es salir allá afuera y poner en práctica lo que creemos. El versículo 26 y 27 va a rematar este concepto, Santiago, pero es importante que entendamos esto. I know. We are saved by grace. I truly believe that. But it's also true that I have to be obedient to the commandments of God. So many times I have heard so many people saying, I don't have to do anything because I am not perfect and I'll be saved just for the grace of God. That is not 100% true. James is telling us these verses that we have to be focused or have in mind all the time that we have to be doers, not only listeners of the Word of God, right? So whatever you're listening today, you have to go out the rest of the week and try, because this is our responsibility. Take action. Go out and put into work what we're listening today. If we do that, if we do it according with verse 25, specifically at the end, we're going to be blessed. We're going to be happy. Now I wonder why sometimes we don't feel that kind of joy in our lives. How in the world God is going to bless us if we are not doing His will? And again, this is not a perfection subject. I do the will of God, not because I am perfect, but I'm doing it because He requires that from me, you know? And I think verses 25 and 27 is going to be a perfect ending for this class and for this chapter. Let's review it. Hermano, yo creo que el versículo 26 y 27, en 5 minutos que nos quedan de esta lección, son magníficos para cerrar la clase y también Santiago finalizar este capítulo. Vea lo que dice. Y recuerde, está hablando acerca de hacer. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Y hablando de ese concepto, dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros. Yo creo que todos nos creemos religiosos, hermano. Usted me pregunta a mí, yo creo que yo estoy haciendo las cosas bien. Si usted analiza su propia vida, usted cree que está haciendo las cosas bien. La gran mayoría de personas cree que está haciendo las cosas bien. Pero adivine que no siempre es así. Debemos pesar, ponerlo en la balanza. Por cierto, solo como un dato extra a la clase, la palabra religión o religioso, las únicas 2 ocasiones que aparecen en toda la Biblia, me permite decirlo de nuevo, religión o religioso, las 2 únicas veces que aparecen en toda la Biblia es aquí en Santiago 1.
En alguna ocasión le han dicho a ustedes, o le han preguntado, ¿usted qué religión es? ¿De qué religión es? ¿Qué contestamos nosotros? Bueno, yo he escuchado, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero no ese es el concepto, la definición de religión bíblica que nos da Santiago. Yo no soy miembro de ninguna religión, yo no pertenezco a ninguna religión. Es decir, cuando a mí me preguntan, ¿usted de qué religión es? La respuesta correcta es, yo no soy de ninguna religión. Veamos lo que dice Santiago, para que esto quede claro. Si alguno se cree religioso, porque todos nos creemos religiosos en alguna forma, dice, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es vana. Are you reading English version? Is it the same word, religion? Yes. Okay, same word. Try that one in Spanish. Religioso. 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 Religión. Correct. We're speaking the same language now. Si alguno se cree religioso, hermano, solo una cosa, bueno, van a haber varias, pero hasta este momento, solo en el verso 26, si usted quiere ser realmente un buen religioso, refrene su lengua. Cuando usted le dice A, B y C, y usted quiere decir hasta la Z, recuerde, tengo que ser un buen religioso, quédese callado. Pero es que yo soy el que tengo la razón, no importa, quédese callado. ¿Acaso Jesús no tenía la razón? Y se quedó callado. Isaías dice, como cordero fue llevado al matadero, y dice, en todo no abrió su boca. Tenía motivos Jesús para hablar, tenía la razón para defenderse y para hablar, sí. Pero él mismo dijo, soy manso y humilde de corazón. Hasta que nosotros no aprendamos, y me incluyo, a quedarnos callados, a refrenar la lengua, y sí, decir la verdad cuando haya que decirla, decirla en buena onda, es decir, con una actitud correcta, porque esto es otra cosa, ¿no? Jesús también cuando tuvo que decir lo que tenía que decir lo dijo, pero una actitud correcta. Entre tanto no estemos en esa disposición, nos engañamos a nosotros mismos. No importa qué buen cristiano me crea yo. Si cuando me dicen nada, quiero decir todo el abecedario. ¿Me sigue? Ahora, vean las dos últimas condiciones, versículo 27. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios, delante de Dios, no de los hombres. No hagamos cosas para aparentarle a la gente. Porque aquí, por ejemplo, nosotros mostramos que somos buenos cristianos, ¿verdad? Pero nosotros somos lo que somos como nos comportamos en casa. Como usted se comporta en su casa, como yo me comporto en mi casa, es como realmente soy. No la cara que venimos a poner aquí, de buenos cristianos y de espiritual, ¿no? Dice, si usted quiere ser delante de Dios un buen religioso, o su religión pura y sin mácula, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas. Bueno, en resumen, versos 26 y 27, yo enumeraría tres cosas. ¿Okay? Si usted quiere ser un buen religioso delante de Dios, número uno, refrene su lengua. Aquel que hace eso es sabio. Número dos, visite o atienda o ocúpese en las necesidades de las viudas y de los huérfanos.
Y en tercer lugar, la más fácil de las tres, guardarse sin mancha del mundo. Can I ask you to read that verse 27 for us in English, please? Pure and undefiled religion before God the Father is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained from the world. Okay, first part, how often do we do that? To be focused on widows and orphans. I mean, we are preaching ourselves. Can you imagine to just one Sunday, we're going to stop everything we're doing here, and we're going to the hospital? That will be, in the eyes of God, that will be awesome. But we're going to stay here, preaching to ourselves, encourage one another, because we are so focusing ourselves. But if you want to be a really good Christian and have a pure religion, you have to do that. You have to be quiet. You have to be focused on others' necessities or needs. And finally, what does the Bible say at the end of verse 27? To keep oneself unstained from the world. That's the easiest one. That's the easiest one, right? I don't think so. Eso no es lo más fácil, ¿verdad? Mantenernos sin mancha del mundo. ¿Por qué? El mundo constantemente nos envía mensajes, llamados de atención. Es por eso que puse aquí, hermanos, las manos ociosas son el taller del diablo. Cuando uno está ocupado en las cosas del Señor, le queda muy poco tiempo para pensar en hacer cosas indebidas. Las viudas y los huérfanos necesitan un defensor y nosotros necesitamos un corazón motivado para poner nuestra fe en acción. La semana pasada, esa es la última diapositiva, por cierto, la semana pasada terminé con un enunciado similar. Dios quiere que nos enfoquemos en el cielo. Satanás quiere que nos enfoquemos en los problemas. Y esta es la conclusión de la clase de hoy. Satanás quiere que miremos hacia adentro, en nosotros. Pero Dios quiere que miremos hacia afuera, hacia el servicio que debemos dar a los demás. Y yo creo que esa es la conclusión de esta clase. En términos generales, Santiago ha dicho que debemos ser hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos poner en práctica la palabra de Dios? A través del servicio. En este caso, a los huérfanos y a las viudas en primer lugar, pero si no, a todos los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que Dios quiere. Para finalizar, hermanos, yo quiero hacer hincapié una vez más. Si no hacemos estas cosas, no importa cuán espirituales nos sintamos, nuestra religión es vana y nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos ha dado duro, ¿verdad, Santiago? Ha exhortado fuerte. Es por eso que es un libro, bastante maravilloso. La próxima semana pues vamos a continuar ya con el capítulo 2. Si no hay preguntas,